Buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde, reinserción social, cuando las personas regresan a un mundo en el que estuvieron fuera. Para iniciar los diálogos comenzaremos platicando con Paola Zavala Saeb, directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Por otra parte, Arely Hernández, fotógrafa y comunicóloga, y también integrante de Persona de Conarte AC, nos hablará de personas liberadas y las acciones de la sociedad civil para su reinserción. ¿Y qué ocurre con la inserción social más allá de nuestro territorio? Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, nos dirá qué sucede en la agenda internacional. Para conducir las charlas esta tarde recibimos con mucho gusto aquí en el foro a Jorge Novas, asesor de comunicación social del COPRED. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Hola, gracias. Jorge, muchas Encantado gracias de estar de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Y es un tema que se aborda bien poco, ¿no? Sí. El tema de la reinserción como que no se habla. Totalmente, no hablamos del tema, tienes toda la razón. ¿no? Claro, es cierto, y es por eso que desde el Consejo pues tratamos de visibilizar también estos temas, ¿no? Después, ¿qué pasa después de que una persona sale de un centro penitenciario, de una prisión, de una cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se le apoya desde el gobierno de la Ciudad de México, las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué es lo que están haciendo? El trabajo que se está realizando. Es muy importante también darle como esta parte de derechos que también ya vuelven a tener una vez fuera y que se integren a la vida que dejaron en algún momento, ¿no? Porque ellos ya terminaron con una condena. Claro. A mí me parecía el hablar de reinserción una utopía, no sé si usted es de acuerdo conmigo, Julia, porque... En los hechos creo que sí se vuelve una utopía, no debía, pero creo que sí lo es. Porque, a ver, ¿realmente hacen un trabajo, una labor social, una labor de reinserción dentro de los penales o se vuelve en una universidad del crimen? Pues porque mira, así salen, lamentablemente. Hay muchas cosas, ¿no? Todavía hay un sistema penitenciario que le hace falta realizar muchas acciones para que realmente sea una parte de reinserción social. Pero por eso tenemos organismos y dentro del gobierno de la Ciudad de México el Instituto de Reinserción Social, que va a estar con nosotros Paola Zavala Saeb, que es la directora, para platicarnos un poco cómo son estos mecanismos en los que se ayuda a las personas para poder reinsertarse nuevamente en la sociedad. Se les dan talleres, se les dan pláticas, se les dan un vínculo con la sociedad civil para poder realizar justamente esta parte de reinserción social. Puede llegar a ser una utopía, pero sí se logra. Sí hay casos de éxito en los que las personas, pues después de haber estado en prisión, vuelven a una vida y entonces tienen un trabajo. Y sí tienen trabajo, porque ese es otro, y lo veníamos comentando antes de entrar al aire a Ciudad Abierta, que no tenemos la educación, los empleadores no justamente les van a dar trabajo a la gente que estuvo en un penal. Es muy difícil. Hay mucho prejuicio metido. Claro, en Estados Unidos yo creo que es mucho más abierto, por ejemplo, es un país que no sabe... sé si este punto sea más abierto, probablemente. Justo y nosotros no, tenemos así como cierto... Existen justamente muchos prejuicios y muchos estigmas hacia estas personas. Entonces, ¿qué pasa? vamos a platicar justo con Paola, porque hay otra parte, la carta de antecedentes no penales que les piden para ingresar a un trabajo, ¿no? Exacto. Y al no poder presentarla, pues no hay mucho que hacer. Vamos a ver un video, ¿les parece? A propósito de este tema, vamos a conocer qué es el Instituto de Reinserción Social, cuáles son sus funciones, sus aportaciones en este proceso de reingresar a las personas al mundo que les rodea. Vamos a ver. En el instituto nos interesa mucho sumar a la sociedad civil y a las empresas para que al salir de prisión una persona que ya terminó su condena no solo le abran las puertas de la prisión, sino se le abran las puertas de los empleos, las puertas de las escuelas y que la sociedad civil no los rechace. Porque cuando nosotros los rechazamos les negamos oportunidades que son fundamentales para que ellos no vuelvan a delinquir. Intentamos que tengan un restablecimiento de sus derechos, que vuelvan a conseguir trabajo, que si quieren acabar la escuela puedan acabar la escuela, que tengan un buen retorno también a su vida familiar y a su vida social. Trabajamos con sus familias y estamos buscando también entrar en colonias para evitar círculos de violencia que se repitan. Nuestra meta es acercarnos a las personas que han sido liberadas y acompañarlas en su proceso
volver a la sociedad, y en este proceso lo que más nos importa es que las personas puedan volver a tener las oportunidades suficientes para no volver a delinquir. En ese sentido trabajamos con ellas emocionalmente, trabajamos con ellas en capacitaciones para el trabajo, con vinculación laboral, también trabajamos a nivel social, ¿no? Para que haya una inclusión de esas personas en la sociedad, porque si no las incluimos es muy probable que sigan ellos en la marginación, y la marginación es un contexto de violencia. Lo que nosotros hacemos es canalizarlos a los diferentes servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México. Esto incluye servicios médicos, servicios psicológicos y servicios a donde van a controlar las conductas adictivas en caso de tenerlas. Además, somos los encargados de coordinar los talleres que tienen un contexto psicoemocional, que están divididos en talleres psicológicos y en talleres que pueden considerarse de terapia ocupacional, como son artísticos y deportivos. Esta jefatura de unidad departamental apoya en el proceso de reinserción social de las personas usuarias del instituto mediante la generación y elaboración de distintos documentos. Uno de ellos es el fondo de ahorro, mediante el cual se les solicita a la autoridad correspondiente que emita o les sea proporcionado a las personas que elaboraron durante su internamiento el capital que pudieron generar. También solicitamos las partidas jurídicas, que es un documento indispensable para que posteriormente puedan solicitar su seguro de desempleo. Les proporcionamos la inversión de su CUR, les proporcionamos información acerca de albergues y comedores comunitarios para aquellos casos en los que las personas no cuenten con alguna red familiar o no cuenten con algún tipo de apoyo que les permita tener una vivienda y alimento diario. Esta es la tercera área a la que pasan las personas usuarias cuando vienen por primera vez al Instituto de Reinserción Social. La jefatura de canalización educativa y laboral tiene como funciones coadyuvar al proceso de reinserción social de las personas liberadas y preliberadas a través de apoyos educativos y laborales. En la jefatura de unidad departamental de canalización educativa y laboral apoyamos a las personas liberadas y preliberadas a que se vinculen educativamente a través de la canalización a INEA, si es que tienen la necesidad de cursar educación básica, o a través de la canalización a la Dirección General de Bachillerato para que continúen con sus estudios de nivel medio superior. Los apoyos laborales consisten principalmente en la canalización al programa seguro de desempleo, también la vinculación a la bolsa de trabajo que tiene la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, así como también se les canaliza o se les vincula con empresas de la iniciativa privada con las que el Instituto de Reinserción Social tiene convenios para que puedan ahí tener un empleo y por tanto acceso a un modo de vida digno. Qué buen trabajo. Imagínate, recobrar la identidad, pero además vas a tener tu fondo del ahorro para no salir con una mano atrás y otra adelante. Y además el tema educativo y de trabajo. No, claro, todos los servicios que ofrece el gobierno de la Ciudad de México, todos los programas, esta gama que se tiene el gobierno, se les brinda también a estas personas. Por eso hace rato platicábamos justo de qué es lo que sucede en los centros penitenciarios, ¿no? Una vez que salen, pues este instituto es muy importante y está dentro del gobierno de la Ciudad de México para brindarles estas oportunidades a las personas que son liberadas. Claro. Qué bueno, porque si no es así, si no les das trabajo, si no tienen dinero, pues van a delinquir otra vez, van a volver a caer. Va a ser ¿no? lo más natural, digamos. En la delincuencia. Y algo que mencionaban también en el video del instituto es justamente el apoyo que debe de tener la parte de la familia, ¿no? Qué tan importante es la familia, y que el instituto lo realiza trabajando también con la familia para que haya una integración completa, ¿no? No solo en el tema laboral, sino en el tema también emocional, social. Esa es la labor que realizan. En términos generales, ¿la sociedad recibe bien a un exconvicto o a alguien que terminó una condena? Estamos trabajando en eso porque justamente no son bien recibidos. O sea, ya hay un estigma que va cargando con estas personas. Y es de reeducarnos, de poder volver a tener confianza en, ellos, ¿no? En las personas, ¿no? Porque lo que decíamos, si una persona ya terminó con su condena, ya pagó esta parte del delito que haya cometido, pues ¿por qué no darle esta oportunidad que se merece, ¿no? Y eso es en lo que tenemos que trabajar en la parte de educación
también con las demás personas, con la ciudadanía, para que justamente pues, no sean rechazados, ¿no? Y se borren estos estigmas y esta discriminación que se les empieza a Oye, dar. ¿qué experiencia tienen ustedes, por ejemplo? Han salido de ahí carpinteros, abogados, ingenieros, han salido pues, Sí, como que pintores. ¿qué casos tienen de éxito? Pues sí, justamente vamos a ver con el Instituto de Reinserción Social cuáles han sido sus casos de éxito, pero sí, dentro de los talleres que se dan, pues se les da apoyo también para que terminen estudios, para que terminen Exacto, lo que te digo, muchos salen de abogados, ingenieros. Bien. Entonces, todo esto para que Pintores. puedan reinsertarse de nueva cuenta en la sociedad. Bien, vamos a ver un pequeñito video con distintas historias gráficas de quienes han regresado a la vida social, todo a través de la lente y la sensibilidad de dos fotógrafos, Alejandro Morales y Víctor Balbuena. Vamos a verlo. Tengo como un hobby que es andar tomando fotos con el celular, y ya cuando me dijeron que podía tomar fotos y aprender a tomar fotos con una cámara profesional, fue lo que me interesó. Me gusta captar el momento y después analizarlo y ver qué es lo que la gente sintió. Pues es algo padre estar captando los momentos, lo espontáneo, lo bonito del día, no sé, de la imagen. Buscas algo diferente en los lugares, algo que te llame la atención y es lo que captas, ¿no? Capturar escenas, imágenes que a veces dentro de lo mismo cotidiano ya una representación gráfica se vuelve interesante, cobra como que otro sentido, ¿no? Bueno, me gusta captar lugares y situaciones que pues dentro de lo cotidiano, te comento, ya en una fotografía pues como que tienen un tono diferente, ¿no? Me gustaría más bien seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, pues me invitaron y me interesó, y pues pienso que algo puedo aprender, ¿no? Aprender cosas nuevas. Oye, pues qué bueno que trabaja, qué interesante. Este es un trabajo que se realizó entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con Arte, que también vamos a estar platicando con esta institución, esta organización de la sociedad civil, el Instituto de Reinserción Social, la Secretaría de Cultura, que justamente fueron unos talleres para fotografía, para quienes son usuarias o usuarios del Instituto de Reinserción Porque Social. en muchos centros de readaptación social, conocidos como cerezos, se dan talleres de teatro, de fotografía, de artes plásticas, de escritura, en fin, un montón de cosas. Probablemente muchos de estos usuarios, al salir, pues quieren continuar por ese camino, ¿no? El arte suele ser muy reintegrador de identidades. Es correcto. Sobre todo el arte, sí. Sobre todo el arte, sí, y la pintura, que son, o sea, bueno, en general todo el arte sí es como, les llama mucho la atención. Imagínate con qué miedo sale la gente cuando deja atrás no sé cuántos Toda una años vida, que estuvo adentro y de repente, ¿cómo me integro? ¿Cómo me va a recibir la sociedad? Qué miedo, ¿no? ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy? O sea, ¿soy el que entré? ¿Soy el que fui dentro? ¿O soy otro? ¿Cómo recobramos esa identidad? ¿No? Porque recobro mi vida, ¿no? Pueden haber pasado muchas cosas. Muchos años. Y tú estás adentro y no sabes bien qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo te vas ¿Cómo te vuelves, vuelves a la sociedad de esta forma? ¿No? Sí creo que el trabajo es complejo, pero es muy importante el que se realiza para poder apoyarles, poder reinsertarlos de nueva cuenta en la sociedad y que tengan una actividad, regresen a la vida productiva, tengan un trabajo, tengan un lugar en donde vivir, recuperen a su familia, porque muchas veces también la familia ante estas situaciones pues tiende a separarse un poco. O hay quienes forman una familia dentro del penal, exactamente, ¿no? Y entonces afuera es justamente esta parte de poder darles las opciones para que tengan las herramientas y puedan construir esta vida familiar también y social. Claro, pues muy interesante y además no hay que olvidar que en este país, bueno, igual que muchos otros, pero hablando de mucha gente que está en prisión en realidad es inocente y no pasó por un proceso adecuado o nunca tuvo finalmente una sentencia, pero lleva ahí 5 años, en fin, entonces ese es un elemento que se añade. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y ahora volvemos para seguir hablando de este importantísimo tema de la reinserción social, aquí en Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Y para comenzar con nuestras charlas el día de hoy, vamos a comenzar, hablemos del Instituto de Reinserción Social. Y qué mejor que Paola Zavala Saeb, su directora general en la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho con estudios en Derecho Electoral. Fue consultora nacional e internacional en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y asesora legislativa en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asimismo, fue asesora internacional para la redacción de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de Honduras y participante en el curso sobre política de drogas impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Vamos con ella, con Jorge del otro lado del estudio. Muchas gracias, Yasmín. Pues sí, aquí estamos y vamos a platicar con Paola Zavala. Ella es directora del Instituto de Reinserción Social. Muchas gracias por acompañarnos, Paola. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Pues cuéntanos un poco, justamente ya en el primer bloque hablábamos y vimos un video sobre qué es el Instituto de Reinserción Social, pero ¿por qué no empezamos platicando sobre la discriminación a la que se ven o se enfrentan las personas que son liberadas? Sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre este tema? Sí, me parece justamente el punto de partida. Primero hay que pensar quiénes son las personas que están en cárcel y cuáles son los perfiles que están en cárcel, un poco el sistema de justicia en el que vivimos, ¿no? En general, las personas que están en cárcel son hombres, en un 93% frente a un 7% de mujeres, en edad productiva, de estrato social bajo, con la mayoría de ellos solo con la secundaria terminada. Entonces, vaya, es un complejo ya de fenómeno de gente que ya viene de contextos de exclusión. Después cometen un delito, enfrentan su proceso, entran a cárcel y están todavía más excluidos. Y luego salen de cárcel y vuelven a estar excluidos porque regresan generalmente a estos mismos círculos de violencia que los expulsaron. Entonces, bueno, el perfil en general es esto, son personas de clase pobre, con secundaria terminada, que cometen delitos aspiracionales, sobre todo delitos, cuando digo aspiracionales son delitos de robo, ¿no? De celulares, de rines, sobre todo esto. Y ese es el tipo de personas con las que nosotros trabajamos cuando ellos salen de cárcel para integrarlas a la sociedad. ¿Cómo es este trabajo que realiza el instituto? Nosotros tenemos una visión de derechos, Jorge. Cuando nosotros hablamos de integrar a alguien en la sociedad es volverle a regresar todos los derechos. Derechos que a lo mejor nunca tuvo, ¿no? Como derecho a la salud o derecho al trabajo, o sea, que nunca tuvo acceso en realidad a un trabajo bien remunerado, a la educación, ¿no? Que vuelva a poder tener estos derechos. Y otros que sí pierden, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a pensar cómo sale una persona de cárcel, es un contexto muy triste, ¿no? La mayoría de ellos salen en la madrugada, a las 2 o 3 de la mañana dan las libertades y están afuera del oriente, del norte, del sur. Y todos ellos tienen, bueno, todos, pero muchos de ellos siguen como un rito que es quitarse la ropa cuando salen de cárcel para despojarse de todo eso. Y muchos se quedan ahí en boxers afuera de la cárcel, a veces no va nadie por ellos, a veces han roto sus vínculos familiares y no tienen ni siquiera una tarjeta de transporte que los saque de ahí a algún lugar cercano, ¿no? Y que no es tampoco tan sencillo salir de estos lugares porque son alejados de la ciudad. Tienes de dos, ¿no? Sí. O sea, o te quitas la ropa o te la dejas y no tienes cómo moverte. ¿Quién te va a dar un ride vestido de reo, no? Entonces, es complejísimo el tema que la mayoría se enfrentan. Hay algunos que tienen evidentemente contextos más afortunados, donde sí tienen una familia que va por ellos, que les presta a lo mejor toda la contención afectiva que necesitan ellos al salir de cárcel, porque imagínate que estás 10 años adentro, o sea, tampoco es fácil salir, ¿no? El día que sales desconoces la ciudad, no sabes cómo te va a recibir tu familia, qué vas a hacer de tu vida, muchos vienen con muchos miedos o con muchas cargas que tienen de lo que vivieron dentro de prisión. Entonces es muy complejo pedirles que de un día a otro ellos se integren a la sociedad sin ningún tipo de apoyo de gobierno, ¿no? Y de la sociedad, desde luego. Y en este caso, por eso está el Instituto de Reinserción Social. ¿Cuántos años lleva trabajando el instituto? ¿Cómo es su acción con estas personas que están ya liberadas? Mira, el instituto lleva más de 6 años trabajando con las personas liberadas. Es una dirección dependiente de la Secretaría de Gobierno, pero que no pertenece al sistema penitenciario. Es importante para nosotros subrayar esto porque justo se trata de cuando ellos ya cumplieron su ciclo punitivo, ¿qué pasa, no? Se acerca al Estado desde una manera mucho más amable, mucho más social, a intentar restituir todos estos derechos. Desde la parte, por ejemplo, otra cosa, el derecho a la identidad. Muchos salen, bueno, todos salen sin INE, ¿no? No tienen cómo rentar un lugar, no tienen cómo acceder a un programa social, no tienen cómo entrar a una oficina de gobierno.
no tienen nada, a veces no tienen ni el acta de nacimiento porque la perdieron. Entonces nosotros trabajamos en que ellos puedan recuperar este tipo de documentos, puedan tener alguna capacitación que los vincule al empleo, también hacemos vinculaciones laborales, hacemos todo ese tipo de trabajo, pero también hacemos un trabajo que es muy importante, que es el trabajo con las familias, que también necesitan apoyo, ¿no? Y también llevamos un programa que se llama Habilidades para la Vida, en el que trabajamos con ellos control de emociones, habilidades de comunicación, proyecto de vida, ¿no? Que les permitan a ellos plantearse una vida alejada de la violencia. Tener más herramientas justo para enfrentarse a una vida que de por sí ya en algún momento pudo ser difícil para ellos después de cárcel, que también todavía se enfrenten a esta situación. Claro, en ese sentido el COPRED nos ha ayudado mucho, porque otro eje importante del trabajo del instituto es difundir esto, o sea, entender quiénes cometen los delitos, por qué los cometen, cómo hacemos para que no los vuelvan a cometer, qué herramientas les damos para que no los vuelvan a cometer y cómo hacemos para, o sea, una parte clave es que haya una inclusión social. Y aunque nosotros les demos una INE y les demos a lo mejor alguna vinculación al empleo, si la sociedad no los recibe, si no los hacemos parte de la sociedad, claro. Acuérdate que empecé diciéndote que esto es un fenómeno en muchos de los casos de exclusión constante. Entonces, si esta persona sale y sigue excluida, va a seguir toda su vida en ambientes de marginalidad que son violentos. Claro, y hablando justo de estos estigmas y esta discriminación a la que se enfrentan, un poco si nos puedes platicar qué sucede con la Carta de Antecedentes No Penales, porque de alguna forma en muchos de los trabajos se sigue solicitando esta carta. Mira, la Carta de Antecedentes Penales ya fue, en teoría, prohibida por la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la ley plantea una serie de excepciones, entre las que están, por ejemplo, si la persona va a trabajar en un tema de seguridad, si le pueden pedir la carta de antecedentes penales. Si va a trabajar en gobierno, también. Y hay una cláusula específica que dice, o a consideración del empleador. Entonces, en realidad, no prohibieron nada. O sea, la excepción hace que eso siga presente. Nosotros tenemos una propuesta, creemos que hay experiencias interesantes en otros países para empezar a tratar este tema de los antecedentes no penales, ¿no? Por ejemplo, en Chile decían, bueno, si tú no tienes ninguna averiguación previa en X tiempo, no sé, en 2 años, en 3 años, depende del delito que cometiste, se borran tus antecedentes penales. Para todo el mundo menos para el Estado. El Estado, claro que sabe, pero se borran. Si tú no has vuelto a cometer un delito después de un cierto tiempo, según la gravedad del delito que cometiste, se borran. O otras experiencias que también me parecen muy interesantes es, según el tipo de delito, empiezas a ver, acompañado de programas de reinserción, la posibilidad de no dar las cartas de antecedentes penales. Por ejemplo, robo, ¿no? No es lo mismo robo que secuestro, no es lo mismo que homicidio, ¿no? Entonces, podríamos empezar por delitos patrimoniales, ¿no? Si ya cumplió su pena, lo acompañamos de un proceso de reinserción social y vemos cómo nos funciona este tema, ¿no? O sea, a lo mejor también, porque hay mucha oposición a, no, pues es que todos, pero a mí me da mucho miedo que mi hijo lo cuide a alguien que cometió a lo mejor un delito de abuso sexual antes. Tampoco podemos ser sordos a este tipo de críticas, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a avanzar hacia una estigmatización, pero en un proceso seguro. Y en el tema también de educación hacia la población, justo de los derechos que tienen también todas las personas. ¿Cuáles han sido los casos de éxitos que ustedes han registrado dentro del instituto? No, bueno, tenemos muchos. La verdad es que nos damos cuenta que las personas que acuden al instituto acuden libremente al instituto. Es decir, ellos cuando ya han salido de cárcel van al instituto justo a buscar este tipo de herramientas. Y eso quiere decir que la gente tiene una intención de no volver a delinquir, de tener estas herramientas. De tener otras oportunidades de vida. Y en ese sentido muchas de ellas han sido exitosas. Acabamos de terminar el primer programa, que es la primera política pública a nivel nacional para personas liberadas, que es el programa Impulso Laboral. Consistió en dar becas de 5,000 pesos a 100 personas del instituto, 100 personas liberadas, y durante 3 meses. Y en esos 3 meses ellos presentaban prácticas laborales con distintos empleadores. En esas prácticas laborales los empleadores les enseñaban, los capacitaban, los evaluaban, y si ellos cumplían con los requisitos del trabajo, la idea es que al final del programa se vinculen laboralmente con estos empleadores. De 100 acabaron 80. Que la verdad es que para la complejidad de la población con la que nosotros trabajamos es un número bastante alto. Pero sí te puedo contar muchas historias de vida, ¿no? O sea, no necesariamente la vinculación al trabajo quiere decir un caso de éxito, ¿no? Es mucho más complejo. Porque tiene que ser más integral también, también, por supuesto. ¿no? Y las familias, ahora que tienen contacto ustedes con las familias, ¿cómo es el trabajo con ellas? Bueno, tenemos
muchísimo tema de trabajo emocional con las familias. Vamos acompañando con ellas procesos y talleres de integración familiar, porque también de repente una persona se va 10 años y la quieres y la amas, pero regresa y tú ya cambiaste y él cambió y no está tampoco tan fácil regresar. El regreso, muchos necesitan como este apoyo, pero también tenemos otras vinculaciones laborales que son muy interesantes. Mira, con la Secretaría de Economía se hace un programa de microcréditos. Entonces, ahí hacemos este programa en el que a una persona le damos 5,000 pesos. Si tiene a otra persona de su familia con él, le damos otros 5 y así hasta que pueden ser grupos de 5 personas, que generalmente es su familia. Entonces, les dan microcréditos de 25,000 pesos para que emprendan su negocio. Evidentemente, acompañado de todo un esquema de capacitación para hacerlo. Si ellos pagan este crédito, a cada uno se les dobla el crédito a 10,000 y luego hasta 15,000. Y entonces pueden en verdad empezar a hacer algún pequeño negocio con eso. Entonces ahí también buscamos mucho que sea la red familiar la que soporte la reinserción social de la persona liberada. Pues muy interesante y muchas gracias por todo este trabajo que realizan desde el Instituto de Reinserción Social. La labor que realizas ahí es muy importante para todas las personas y para justo garantizar los derechos de estas personas que salieron de prisión, que son liberadas y que son usuarias del instituto. Muchísimas gracias, Paula. Pues gracias, Copred, por siempre abrirnos las puertas a estos temas. Ojalá que este tipo de institutos se puedan replicar y empecemos... Porque decíamos que era el único en el país, Es el único instituto en el país que trabaja con personas liberadas y ojalá en todo este contexto de pacificación y de intentar una no repetición de actos violentos, podamos replicar estas buenas prácticas. Pues ahí está, una buena práctica desde la Ciudad de México. Muchas gracias, amigos, amigas. Vamos a un corte y regresamos aquí a Ciudad Abierta. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, un espacio en que la discriminación no tiene lugar. Hablemos ahora de las personas liberadas y acciones de la sociedad civil para su reinserción. Para ello contamos con la presencia de Arely Hernández, comunicóloga y fotógrafa, quien actualmente colabora en la Asociación Civil Conarte como docente y fotógrafa y artes visuales de escuelas públicas del Centro Histórico. Vayamos del otro lado del estudio. Muchas gracias, Yasmín. Pues sí, aquí ya estamos con Arely. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que tú representas y estás aquí con nosotros para platicar de Conarte también y de este trabajo tan importante que realizan a través de las artes. Cuéntanos un poco, Arely, ¿qué es Conarte? Bueno, Conarte es una asociación civil que se enfoca en los derechos culturales. Trabajamos más en proyectos con niños. Hay un proyecto que es de escuelas públicas, entonces vamos y damos talleres de distintas disciplinas, artes visuales, danza, música, y bueno, se trabaja con los niños de zonas problemáticas del centro. Y aparte tenemos talleres dentro de lo que es La Nana, que son talleres dirigidos a todo público. Entonces encuentras clases de danza aérea, fotografía, música. ¿Podríamos decir que estas acciones que ustedes realizan también son de un tema preventivo? Sí. Porque justamente se realizan con niños y con niñas y con público en general, pero que están en situación vulnerable, por así decirlo. Exactamente, sí. Lo que busca justamente Conarte es prevenir, ¿no? Que los niños caigan en situaciones de delincuencia y que también tengan más opciones, o sea, que sepan que pues también está el arte, ¿no? Como una forma de expresión y de canalización de sus sentimientos. ¿Qué programas tienen también o acciones para la parte de reinserción social desde Conarte? Pues trabajamos justamente un taller de fotografía con la Secretaría de Cultura, con APRED y el Instituto de Reinserción Social. Eso fue a mediados del año pasado y fue una exposición fotográfica. Se trabajó con reinserción social, con 8 participantes y ellos tenían justamente que elaborar una exposición fotográfica. ¿Cómo fue todo este proceso? Cuéntale un poquito al público cómo las experiencias también que han marcado este taller. Pues fue un taller bien bonito, ¿no? Porque, bueno, fueron 8 participantes y pues fue un proceso totalmente humano porque, bueno, el taller se enfocaba en que los alumnos aprendieran las técnicas de fotografía digital, pero desde un inicio, ¿no? O sea, que aprendían a usar una cámara profesional y a partir de ahí que fueran haciendo un diálogo visual de su vida, pero la vida vista desde que recuperaron la libertad.
Claro, justo eso te iba a preguntar, si era cuál era la visión que le habían dado impreso a estas fotografías, si con su vida dentro de prisión o fuera, pero nos comentas que es más bien como una proyección, ¿no? Sí, sí fue fuera, porque no es lo mismo estar libre y tener libertad a haberla perdido y recuperarla. Entonces ellos plasmaban en estas imágenes justamente eso, como su nueva percepción sobre la libertad y cómo cambió también ciertos aspectos. Justamente estamos viendo en pantalla, amigas y amigos, la exposición que se realizó en conjunto con Conarte, Reflejos de la Reinserción Social. Estas son fotografías que estuvieron en una galería abierta ahí en el Paseo de la Reforma y han estado itinerantes también en los centros penitenciarios, además en el metro me parece que también ya estuvieron. Metro La Raza. En el Metro La Raza, allí han estado, y creo que esta exposición justamente va a estar circulando todavía muchísimo más. Son los reflejos de las personas que fueron liberadas, usuarias del Instituto de Reinserción Social, ¿no es así, Arely? Exacto, y bueno, justamente hay historias bien bonitas detrás de cada serie. Por ejemplo, tenemos una donde un alumno lo que quería plasmar era cómo había cambiado la ciudad después de haber estado 30 años en prisión. 30 años. Entonces lo que él me contaba era que al salir, bueno, otra vez, a quedar liberado, pues la ciudad ya era diferente. Entonces él se perdió, o sea, fue al Paseo de Reforma y ya no lo reconocía porque había cambiado totalmente. Claro, ¿qué otras historias puedes contarnos justo sobre estas fotografías? Esa también la de otro chico que no aparece en las fotos ahí, pero bueno, su historia es un poco fuerte. Bueno, él al ingresar al reclusorio, bueno, sus papás empiezan a tener problemas económicos, justamente por los gastos que esto genera. Bueno, su familia se empieza a tener una ruptura y sus papás empiezan a tener problemas económicos, entonces empiezan a vender muebles y se separan, bueno, se divorcian. Entonces, pues él cuando vuelve otra vez a su casa, pues ya la ve totalmente cambiada, vacía, todo listo para empacar porque hay problemas, bueno, una probabilidad de que haya un embargo. Entonces, su serie hablaba de esto, ¿no? Sí, como ya al salir justo de prisión se enfrenta a estas otras problemáticas, ¿no? Y que en eso, ya lo platicábamos hace un momento, pues el instituto también ha estado en vinculación directa con cada una de ellas y de ellos que estuvieron en este taller. De hecho, eran personas usuarias del instituto quienes realizaron esta exposición, ¿no? Que desde la sociedad civil, ¿cómo miran estos trabajos para con las personas liberadas? Pues son trabajos de un valor invaluable. O sea, bueno, es invaluable, ¿no? Porque es una manera de que las personas justamente se abren. O sea, es algo bien puro, que las personas te están abriendo un pasaje de su vida. Y para nosotros es algo que, o sea, sí, ¿cómo lo podría decir? ¿Repetirían, por ejemplo, esta misma experiencia con otras y otros usuarios del instituto? Sí, totalmente, porque aparte de que les ayuda a las personas a expresarse, también les abre una oportunidad de trabajo. O sea, al ya tener el conocimiento sobre la fotografía ya les abre pues otra posibilidad de ganarse la vida. Claro, con justamente esto que comentas, otra oportunidad de vida en la fotografía, ¿qué otras acciones o qué otras actividades podrían darles desde Conarte? Pues, bueno, lo que pasó en este taller fue que se les brindaron algunas becas a los chicos que querían continuar, becas en música, en danza, lo que ellos quisieran, tomar el taller que quisieran, se les brindó una beca justamente para que ellos siguieran explorando a través del arte otras alternativas de vida. ¿Y si se interesaron justo por estas? Sí, hubieron varios chicos que sí tomaron la beca y de hecho continúan yendo a Conarte. Desde la sociedad civil, ¿cómo miran la discriminación a la que se enfrentan las personas liberadas? Sí, es un tema bien delicado porque pues, es algo que es inevitable, ¿no? No podemos justamente transformar el pensamiento de toda una sociedad, pero a través de estas pequeñas como muestras de arte se pretende que pues sí, el espectador cambie un poco su forma de pensar y lo vea ya sin estigma.
estos estigmas que de repente sí laceran la vida y la dignidad de las personas al salir, ¿no? Porque de alguna forma, ya lo platicábamos, cuando están adentro de prisión, pues es otro mundo totalmente distinto, y ahora que salen, tener estas opciones, por ejemplo, con CONARTE y con el instituto, pues es muy importante, ¿no? Sí, de hecho, ahí hay una anécdota bien bonita, que un chico que participó en el taller justo nos pidió que no saliera su rostro en su serie. Entonces sus autorretratos fueron ocultando su identidad por el miedo al rechazo de sus vecinos, Claro, de sus conocidos. De sus conocidos que sabían en algún momento que podía estar o que pudo estar en prisión, y ahora retornar a la vida, pues sí tenía ya problemas que podrían ser como de estas de estigma y discriminación, ¿no? O también lo que comentaba otro chico, que pues le daba realmente miedo, ¿no? Que sus compañeros del reclusorio lo vieran, porque podían tomar represalias. O sea, wow. Sí, es un tema bien, bien delicado eso de exponerse en una fotografía. Entonces se les dio la oportunidad de que ellos se expresaran de la manera que quisieran, ya sea abiertamente mostrando su rostro o más, ¿cómo se dice? De siluetas, Exacto. ¿no? ¿Cómo fue? Justo te iba a preguntar, ¿cómo fue este proceso creativo con cada una y cada uno de ellos? Pues fue abierto, o sea, se les planteó que el tema era justamente que ellos se expresaran a través de una imagen, para ellos que era la libertad actualmente. Entonces muchos pues lo llevaron a un lugar, a la familia. Entonces, bueno, el proceso fue ir a acompañarlos. Hicieron ellos mismos las fotografías, muchos fueron autorretratos, otros fueron fotografías de paisajes, lugares, y fue un contacto directo también con sus familias, que nos recibieron, nos contaron anécdotas. Había también por ahí una persona que fue pachuco, ¿no? Sí. Que se presentó. Esta es también una anécdota de la presentación. Estuvo ahí con su sombrero, con todo el atuendo de un pachuco, y nos contaba un poco sobre la historia. ¿Cómo fue para él este taller? Pues para él yo creo que fue liberador, porque pudo expresar, aparte, él es bailarín, entonces a través de la fotografía pudo expresar esa otra parte, ¿no? De lo que para él significa la libertad, como volver a estudiar, volver al salón de danza. Entonces para él sí fue muy importante. Y la familia es también muy importante dentro de la reinserción social. Me comentabas hace un momento que también ustedes acudieron con la familia, acudieron para poder realizar estas fotografías y que todos estuvieran como de acuerdo. ¿Qué te contaba la familia? Pues, bueno, lo del tema de las familias fue un poco escaso, solamente en 2 situaciones tuvimos contacto con la familia, porque muchos de ellos pierden este contacto, entonces se vuelven personas aisladas. Pero en los casos que tuvimos contacto con la familia fue muy bonito, porque fue un acogimiento muy, pues realmente sincero. Y nos contaron cómo fue desde las visitas al reclusorio y cómo ha cambiado todo eso ya al tenerlos nuevamente a sus seres queridos cerca. Claro, Arely, pues cuéntanos un poquito, más bien, dónde les podemos encontrar a ustedes en CONARTE si la gente está interesada en tomar algunos cursos. Claro. Estamos ubicados en Segundo Callejón San Juan de Dios, en la colonia Guerrero, y tenemos talleres de todo, de fotografía, danza, hay hip hop para niñas, entonces hay diversos talleres, danzón también, qué bien. donde pueden ir y pues tienen un costo realmente accesible. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho esta plática, Arely. Eres bienvenida aquí a Ciudad Abierta las veces que sean que tú quieras, y pues muchas gracias. Igualmente, gracias. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento más aquí a Ciudad Abierta. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, espacio de la diversidad. Nuestro tema de esta tarde, reinserción social. Y así como lo hemos visto desde la perspectiva de nuestro país, Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, nos hablará de lo mismo, pero más allá de nuestras fronteras. Es la agenda internacional. Adelante, Jorge y Adriana. Muchas gracias de nueva cuenta, Yasmín, por esa presentación. Y pues sí, ya estamos aquí con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales. Pues cuéntanos qué hay
más allá de nuestras fronteras, como decimos, Adri, en este tema. Claro que sí, George, es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Pues bueno, el marco internacional, en realidad lo que a mí me gustaría como destacar es que muchas veces las personas piensan que la reinserción social es justo después de que se cumple la pena. Y justo el enfoque que da las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que es mucho más allá, o sea, es más preventivo, es justo para prevenir la delincuencia o la reincidencia. Entonces, en donde dice la norma internacional es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10º, párrafo 3º, en donde dice que el sistema penitenciario y los centros penitenciarios, el enfoque y el objetivo principal es la reinserción social. O sea, todo tiene que estar construido alrededor de ese objetivo para que las personas que cometen un acto delictivo se reformen dentro de los centros penitenciarios y pues bueno, después se pueda dar como todo este proceso de reinserción social efectivo, ¿no? Pero se tiene que ir como muchísimo más atrás. También las Naciones Unidas tienen como una serie de directrices y reglas mínimas que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, para las mujeres reclusas. Y ahí se toman en cuenta algunas medidas alternativas a la privación de libertad, de la libertad, ¿no? También hay unas directrices para la administración de justicia juvenil, también para niños y niñas, o sea, personas menores de edad. Están las reglas Tokio, siempre se tiene como el nombre de donde se emiten las reglas o las directrices, y las reglas Tokio son justo las medidas alternativas a la privación de la libertad, porque justo el enfoque internacional es que igual y el medio más idóneo no es el encarcelamiento, ¿no? Entonces, es como una de las sugerencias más preponderantes de la comunidad internacional. Y pues bueno, ha habido, por ejemplo, también observaciones generales, que es justo como la interpretación de los pactos internacionales que realizan los comités, que son los órganos supervisores, y en este sentido sobre el trato humano a las personas que están privadas de libertad, y ahí se menciona la reinserción social y la importancia de ello, es justo la observación general número 9 del Comité de Derechos Humanos, y también el 21, que sustituye la 9, que también es del Comité de Derechos Humanos, y también el número 13 sobre la administración de justicia, que justo también tiene que ver cómo garantizar el debido proceso, las garantías judiciales. También es todo un proceso para garantizar un buen funcionamiento del sistema penitenciario, para que entonces después las personas realmente se reformen y después se empiece como un proceso ya después de cumplir la pena. ¿Qué organismos son los que ven este enfoque de reinserción social y cuáles son las estrategias? Claro, la principal es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ven esta problemática. Y en el 2013-2014 se lanzó una guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social, que justo dentro de esta guía define a la reinserción social no solo medidas que tiene que tomar el Estado una vez que la persona cumple la pena, sino, o sea, como que va en el mismo sentido de mi argumentación anterior, ¿no? O sea, que también son medidas para prevenir la delincuencia y la reincidencia cuando ya estas personas cumplen su pena y ya son liberadas, ¿no? Y estas directrices, la verdad es que tienen una serie de sugerencias de cómo la prisión no siempre va a ser la medida más idónea. Por ejemplo, la libertad anticipada. Hay algunas otras medidas alternativas, por ejemplo, para grupos prioritarios, y creo que esto es muy importante. O sea, a la persona se le tiene que ver como en todo su conjunto: personas mayores, niños y niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad. Justo te iba a preguntar si contemplaba a grupos en situación de vulnerabilidad esta guía, Adri. Sí, justo tiene todo un capítulo, es una guía bastante extensa. La verdad es que invito a todas y a todos que les interese esta guía. Tiene todo un capítulo sobre grupos prioritarios específicos que justo se sitúan en una situación de vulnerabilidad, en donde igual y la pena privativa de la libertad no es la más idónea, y se pueden tener medidas alternativas, ¿no? Es para mujeres, personas mayores, personas que tienen un problema con la drogadicción, personas que tienen una salud mental crítica. Para menores también hay para personas con discapacidad, creo que ya lo dije. En fin, y hay como
justo algunas buenas prácticas que han implementado otros estados para que esas medidas alternativas tengan su función principal a estas personas que cometen algún delito. ¿Cómo cuáles fueron estas? Pues la verdad es que, por ejemplo, también depende de la comisión del delito y el grado, pero el encarcelamiento doméstico, que puede ser desde casa, que pueden monitorearlo desde como los brazaletes, ¿no? Trabajo comunitario, también las medidas de libertad bajo condición, o sea, también el buen comportamiento dentro de los centros penitenciarios, pues también se debería de premiar. Y también una de las cosas que, para ya ir cerrando, lo que dice esta guía es que justo el desarrollo de una estrategia para la reinserción social es a través de programas, y los programas justo se les tiene que dar seguimiento, se les tiene que evaluar, y es justo previos a una sentencia para llegar a los centros penitenciarios, durante la prisión y también para cuando la persona cumple la pena y sale, ¿no? Entonces yo creo que es un tema a considerar. Perfecto, muy bien. Pues ahí está, desde el ámbito internacional, lo que tenemos en este tema de reinserción social. Pues se nos ha acabado el tiempo. Vamos con Yasmín. Muchísimas gracias. Hasta luego. Así hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana aquí en El Ombligo de la Luna. Que tengan muy buena tarde. Hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.